Bueno, vamos a comenzar. Después de estos 5 minutos de cortesía, vamos a dar comienzo a la presentación del libro de hoy. Antes de comenzar la presentación, como el formato de la misma es híbrido, es decir, hay gente que está en presencial y otros que estáis vía Zoom, vamos a recordar 2 cosas técnicas. A todos los que estáis conectados por Zoom, os vamos a pedir, por favor, que silenciéis el micrófono para poder escuchar bien a los ponentes. Y a la hora del debate, en que le daremos paso en la segunda mitad de la presentación, os pediré, por favor, que hagáis las intervenciones a través de la función levantar la mano. Y yo os iré dando paso en función un poco de la petición. Bueno, comenzamos ahora. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Raquel Ruiz Incera, soy miembro del Instituto de la APM y miembro de la Comisión de Publicaciones y Biblioteca, y voy a ser la encargada de coordinar esta presentación. Desde esta comisión, dirigida por Manuel Alejandre, queremos agradecer a la Junta Directiva y a su presidenta Mercedes Puchol por facilitarnos la presentación de este libro. Asimismo, agradecemos también la presencia de Gisela Zapata, que en representación del Departamento de Psicoanálisis con Niños y Adolescentes está hoy acompañándonos. Nos es grato reunirnos hoy con todos vosotros para presentaros este libro del doctor Cayetano García Castrillón Armengou, titulado Si no me conoces, no me inventes. Psicoanálisis para padres. No me jodas. ¿Perdón? Quisiera destacar que su lectura, a nivel personal, me ha resultado muy enriquecedora, estimulante, y destacaría la calidez que se desprende de la misma. Una escritura con un lenguaje claro y asequible y un gran respeto hacia los padres y las familias. El autor se acerca a la infancia, a la adolescencia y a las familias desde un importante bagaje teórico y una clínica rica y profunda. Su lenguaje, claro, riguroso, acerca el psicoanálisis a las familias y facilita la comprensión de los avatares humanos desde un enfoque no reduccionista ni simplista, pero sí absolutamente actual y vivo. El sugerente título del libro guía toda su lectura, y como el mismo autor escribe al final del libro, si no me conoces, no me inventes, hace referencia a la idea de que sin curiosidad no se puede conocer al otro. Por lo tanto, se corre el riesgo de inventárselo. Dejémonos ahora llevar por esa curiosidad y vamos a dar paso con sus palabras a nuestros ponentes, para continuar posteriormente con el diálogo en la sala. Comenzaré presentando a los ponentes que van a participar hoy. El primero en participar será Daniel Schoffer, prologuista del libro. Haré una breve mención de su trayectoria. Daniel es miembro titular con función didáctica de la Asociación Psicoanalítica de Madrid, full member de la IPA, profesor honorario de la Universidad Autónoma de Madrid y profesor en el Máster de Psicoanálisis de la Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado artículos en numerosas revistas españolas y extranjeras, así como los siguientes libros. La metáfora milenaria, una lectura psicoanalítica de la Biblia, junto con Elina Wessler, de la editorial Paidós. El pentagrama secreto, del mito de la música a la música del mito, junto con Arnoldo Lieberman, de la editorial Gedisa. Hamlet, ensayos psicoanalíticos. La función paterna en la clínica freudiana, con la editorial Lugar de Buenos Aires. Psicoanálisis y malestar del hombre en el mundo actual, una compilación de María Hernández y Manuela Utrilla, de la editorial Biblioteca Nueva. El psicoanálisis y la capacidad creativa en el ser humano, una compilación de Enriqueta Moreno, de la editorial Biblioteca Nueva también. El amor en el diván, interpretaciones, frases de Freud dibujadas a ritmo de tango, Madrid 2018, Centro de Arte Moderno, Premio Ángel Garma, Borges y Psicoanálisis, Madrid 2018, en el Centro de Arte Moderno, coautores Jaime Spilka y Elina Wessler.
Después de esta presentación, damos la palabra a Daniel. Cuando quieras, Daniel. Bueno, ¿se escucha? La presentación de un libro siempre para mí es un acto festivo. Mi abuelito no dejaba de decir que nosotros éramos el pueblo del libro, ya que veníamos de la tradición judía. Y en mi casa había libros, todo el mundo leía. Por eso, bueno, yo el primer libro que leí fue por rivalidad con mi hermano, que me llevaba 2 años y que había empezado la escolaridad. Y entonces con 4 años y medio comencé a leer un libro, que era un libro El buque fantasma, y que era un libro con pocos dibujos y muchas letras, ¿no? Y lo leía junto con mi mamá. Y mi mamá luego me ayudaba a entender porque era, digamos, podía leer, pero no entendía lo que leía, claro. Entonces, luego de leer cada frase, mi madre me, me explicaba y tengo que confesar que toda la lectura siempre ha quedado un poco erotizada para mí y ha dado mucho de trabajo a mi analista en relación con todo lo que son los deseos incestuosos. Por eso, siempre que se presenta un libro, para mí es una fiesta, es algo a festejar. En esta ocasión, se trata de un libro que el propio autor lo considera como un libro de difusión, lleva un subtítulo que es Psicoanálisis para padres, pero yo recomendaría que lo leamos también los psicoanalistas, muchos de los cuales también somos padres y no nos vendría nada mal. Esta es su obra prima, su primer libro. Esperemos que no el último, teniendo en cuenta la exquisitez de su lenguaje, la facilidad para poner conceptos difíciles en términos coloquiales sin desvirtuar por eso los propios conceptos psicoanalíticos con los que se maneja muy bien. Él tenía ciertas, como comenta en su propia introducción, dice que tenía ciertos reparos a la hora de publicarlos, porque pensaba que se podían ser leídos como generalizaciones y que en realidad no son tales. Es decir, que cada uno de los ejemplos que pone está tomado caso por caso y cada uno tiene su propia singularidad. Y entonces finalmente se decidió a publicarlo, con lo cual hay que agradecérselo, ¿no? Y además, porque dice que él, y a mí me parece esto muy interesante porque en lo que yo conozco a Cayetano, es muy de Cayetano, ¿no? Él dice que lo que él escribe no solo no son generalidades, sino que además no es ningún saber instituido. De alguna manera, todo el tiempo va reflejando, a través de los ejemplos que va poniendo, de su experiencia con las conferencias, va reflejando que para leer este libro, no hay que olvidar lo que es Psicoanálisis para padres, invita a los propios padres y a cualquier trabajador, cualquiera que trabaje con niños y adolescentes, los invita a hacer una lectura crítica. Es decir, no tratar de memorizar lo que dice el autor, sino cuestionarlo desde la experiencia que cada uno tiene en su propia relación vital con sus hijos. Entonces, a ver, que ya me he pasado por un montón de cosas de estas. Algunos de los temas que él trata, muchos de sus reflexiones están basadas en la experiencia que tiene como conferenciante ante padres y en el impacto que él ha tenido, el interés que despiertan sus conferencias y las propias preguntas y formulaciones de los padres. Algunos de los temas que trata, ahora sí voy a leer, son el fracaso escolar, la elección del nombre del hijo, los deslizamientos significantes paternos que van significando al niño, incluso antes de su nacimiento y gestación, la decepción cuando el hijo no puede realizar el ideal de los padres, la cronificación de las patologías en la infancia y en la adolescencia,
la excesiva importancia que se da a los síntomas, ignorando el conflicto en que se sustentan, los cambios corporales y la identidad de género, entre otros. Digamos que el leitmotiv, el punto central que va a dirigir, que va organizando las distintas aportaciones que hace, están centradas en sus reflexiones acerca de las dificultades que tienen los padres, sobre todo, para relacionarse con los hijos y para poder conocerlos. De ahí el título del libro: Si no me conoces, no me inventes. Este título es tramposo y Cayetano lo sabe. Le sirve de alguna manera para ir introduciendo todos los temas que va a ir tratando, pero en realidad él sabe que es muy difícil conocer al otro, ¿no? Sobre todo cuando es tan difícil conocernos a nosotros mismos, ¿no? Recuerdo en esto una anécdota de mi propio análisis, ¿no? Que yo había cometido un acto fallido, ¿no? Y me defendía frente a la interpretación como gato panza arriba. Y le digo, pero ¿por qué usted no me cree? Y me dice mi analista, si yo no creo en mi inconsciente, ¿cómo voy a creer en el suyo? Bueno. Yo creo que no solamente es muy complicado conocer al otro, sobre todo, y aceptar al otro, sobre todo cuando el otro se presenta con sus diferencias, ¿no? Esto que nosotros en nuestra disciplina llamamos castración, ¿no? Sino que además, y aunque podamos relacionarnos con el otro con un cierto conocimiento, siempre lo inventamos. El otro es un invento. Y lo inventamos a partir de determinados, digamos, atributos que por alguna razón son, como señala Freud en sus trabajos sobre psicología del amor, ¿no? Son pequeños atributos que hacen que la cosa se convierta en objeto, ¿no? Y que podamos iniciar esa relación con el otro a través de esa condición, dice Freud, que es la condición que debe tener la cosa para ser objeto, ¿no? Entonces, en algún punto, la elección de objeto es fetichista, es decir, porque tiene que ver con algo totalmente despojado que se produce en el campo imaginario, algo de esa condición que tiene una cosa y de golpe por eso termina convirtiéndose en objeto. Y la relación con el objeto, como dice el propio Freud, nunca es encuentro del objeto, sino que es reencuentro. Es decir, que vamos a reencontrar en eso que llamamos objeto todo aquello que previamente deseamos poder encontrar. Entonces, aquí es donde entra todo el tema, digamos, ese leitmotiv en el que se basa el tema del libro, ¿no? Cómo ayudar al otro en los desencuentros, cómo soportar la diferencia, cómo soportar la herida narcisista de los padres cuando los hijos no los completan, cuando los hijos no se salen de ese lugar del falo y rompen la unidad falo-narcisista, confrontando a los padres con la castración. Y entonces todas las intervenciones en estas conferencias de difusión, que son muchísimas, yo no lo sabía cuando lo conocí, pero parece que va de conferencia en conferencia, ¿no? Le encanta, además, él confiesa que le encantan las conferencias. También, él viene de la Sociedad Española de Psicoanálisis y él siempre comenta que uno de sus grandes desafíos, y yo creo que está muy bien logrado en el libro, es librarse de toda la jerga psicoanalítica para poder construir un discurso y un relato al que puedan acceder aquellos que no son de la parroquia, digamos, ¿no? Que no son de nuestra iglesia, que no son de nuestra parroquia, y a los que les es muy difícil entender esa terminología psicoanalítica, y él lo hace muy bien, ¿no? Yo realmente me maravillaba cuando lo leía, decía, pero qué cabrón, ¿cómo puede tener esa facilidad para no desvirtuar el concepto y al mismo tiempo estar diciendo lo que el concepto quiere decir?
Entonces, eso facilita muchísimo el encuentro que él tiene con sus oyentes en las conferencias, pero también le facilita muchísimo el trabajo en la clínica, porque él es un gran defensor de la entrevista con los padres, en el tratamiento tanto con niños como adolescentes, justamente porque dice que es importante el encuentro con los padres para promover en ellos el deseo de saber, el aprender a interrogarse, a preguntar al otro, a preguntar sobre lo que no entienden. Y esto, digamos que, bueno, a mí me recuerda, hay una anécdota del pueblito, de un pueblito judío de Centro Europa, ¿no? En la que el rabino recorría las calles del pueblito por la noche cuando todos se habían retirado, gritando, tengo la respuesta, ¿no? Y después decía, ¿quién tiene la pregunta? Bueno, este es un desafío que plantea aquí Cayetano en su libro, donde permanentemente nos recuerda que hay que saber escuchar y preguntar. Y que este es el desafío que tiene en el encuentro con los padres, que se lo toman muy en serio, ¿no? Y ayudarles a distanciarse un poco de su propia herida narcisista cuando los hijos no satisfacen su completud, y que sobre la base de esa completud aprender a preguntar y no dar una respuesta establecida. Bueno, no, no sé cuánto tiempo llevo. Puede un poquito más. Bueno, la anécdota del rabino, quería aclarar que a diferencia del rabino, Cayetano no se maneja en el mundo de la creencia. Es decir, que este es un punto también importante del libro, ¿no? Él no está en el mundo de la creencia, ni siquiera, digamos, de la reafirmación de aquellas cosas que él, de alguna manera, formula y nos invita a plantear en el texto. Él está a favor de la pregunta, no cree tener la respuesta, no es como el rabino. Él no tiene tampoco la respuesta, además lo dice, ¿no? Este libro o mis conferencias no son para plantear respuestas ante preguntas que no se han formulado, sino más bien de ayudar a preguntarse cosas como conferenciante, que a su vez ayude al oyente, al escucha, a poder formularse preguntas como un modo de poder establecer un mejor vínculo y una mejor relación con el otro. Entonces, digamos que a pesar de que es médico, como comentábamos hace un rato, ¿no? Como psicoanalistas somos muy poco médicos, ¿no? Es decir, cada vez menos, ¿no? Y por eso como psicoanalista dice que en todos aquellos planteamientos, sean cuales sean las dificultades que se presentan en la clínica, y ahora se va a la clínica, no se trata de eliminar el malestar, sin más, no se trata de atacar al síntoma, sino se trata de tener una escucha que se basa en... Para hablar. Mira, me gustaría saber qué quería decir. ¿Lo ves? Así. Porque te quedas feliz, ¿eh? Ahora. Ya está. Sí, no, lo que hay que decirle al niño es que todavía no es el tiempo de preguntas, ¿no? Que a lo mejor era el que tenía lo más interesante para decir, ¿no? Bueno, entonces, lo que él plantea es que lo importante de la pregunta, lo importante de salirse del lugar del saber, no solamente de los padres, sino también de nosotros como psicoanalistas, consiste en saber que, con perdón de la redundancia, si hay un saber acerca del otro, ese saber lo tiene el otro, aunque no sepa que lo sabe. Y que nuestra tarea
consiste en ver a qué cosa de ese saber se puede acceder, teniendo en cuenta también que hay un saber que no se sabe, pero que se puede saber, y que también hay un saber que no se sabe, pero que no se puede saber, y que tiene que ver con todo lo que se relaciona en nuestra jerga con la represión primaria. Entonces nos dice que cuando reciba a los padres en la consulta, por supuesto que mantiene la confidencialidad de la sesión de los hijos, pero que lo que él se propone es contener la ansiedad de los mismos, para evitar la precipitación en el abordaje del problema y que puede conducir a lo que él denomina una espiral de aceleración. Lo quiero señalar porque esto es un concepto de él, que sí que ha desarrollado él. Alguna vez empezará a escucharse por ahí el concepto de aceptación de espiral de aceleración y sabremos que eso se refiere a algo que escribió alguna vez Cayetano. Dice, esa espiral de aceleración es lo que impide potenciar el diálogo, la creatividad y una mejor relación con sus hijos. Dice que el narcisismo de los padres atrapa a ellos en sus propias expectativas y contradicciones a lo que, en relación con lo que el hijo debe ser para restituirle su completud falonarcisista, lo que muchas veces provoca lo que García Castellón llama, y este es otro concepto de él, la cascada de malentendidos, que acaban confundiendo a padres e hijos. Por eso publica este libro, para que los padres no se queden apresados en su propio dolor, por lo que sienten como una herida narcisista que le producen los hijos, sino que sean capaces de detenerse antes de actuar, despertar su deseo de saber, enfrentarse a su desconocimiento y ser capaces de interrogarse y de consultar sobre el modo en que ellos también están atrapados en el conflicto de crecimiento de sus hijos. Sin más, aquí termino, quiere decir que aquí termino, ¿no? Quiero felicitar a Cayetano porque no es fácil en nuestra disciplina escribir un libro de difusión. Yo no soy capaz de hacerlo. Pero también por la generosidad con la que nos muestra su modo de escuchar y de intervenir con una sinceridad digna de elogio. Por todo esto, y por muchas otras razones que se han quedado en el tintero porque más tiempo no me daban, festejo y felicito, pero también agradezco a su autor que nos haya obsequiado con estas páginas tan sugerentes. Yo recomiendo que lean el libro, tiene ideas muy interesantes, es muy fácil de leer, no porque no traiga cosas complicadas y no plantee cosas complicadas, pero todo está planteado en un lenguaje muy agradable y muy fácil de continuar leyendo. Así que te agradezco mucho, Cayetano, el libro que nos has regalado. Bueno, regalado no lo tienen que comprar, ¿eh? Por eso lo veo. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Voy a pasar a presentar a nuestra siguiente ponente. Ella es Teresa Aguilar Ortuño. Teresa es psicóloga, especialista en psicología clínica, psicoterapeuta, miembro titular y actualmente vicepresidenta de la Asociación Psicoanalítica de Madrid. Primer premio Julia Corominas concedido por la SEP en 2017. Psicóloga en el English Montessori School de Madrid. Directora de infantil y coordinadora del primer ciclo de primaria en el Colegio Internacional Europa de Sevilla, y en la actualidad trabaja en consulta privada con niños, adolescentes, adultos y parejas. Imparte conferencias de difusión del psicoanálisis y lleva a cabo proyectos multidisciplinares. Colabora también desde 2014 como profesora en el Centro de Psicoterapia La Madraza de Málaga. Adelante, Teresa, tienes la palabra. Vamos a ver si se escucha, porque sí, no sé si oirán los que están por Zoom, porque yo a veces tengo dificultad para escuchar. Entonces, si hay algún problema, me decís. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad es que es un placer para mí estar esta tarde aquí.
la presentación del libro de Cayetano García Castrillón, colega y amigo muy querido desde hace mucho tiempo. Leyendo este libro y escribiendo estas palabras, recordé cómo lo conocí en Sevilla hace casi 30 años, cuando yo estaba recién llegada a Sevilla y era directora de este colegio internacional. Era una joven psicóloga y me había citado con un joven psicólogo, con un joven terapeuta, que era el terapeuta de un niño que estaba, uno de mis alumnos de 6 años. Y apareció Cayetano, dinámico, alegre, sencillo, comunicativo, como es él, para hablar de Manolito, como lo llamaban, no sé si te acuerdas. Manolito, el niño se llamaba Manuel, pero él ya me encantó ver la aproximación que hacía este niño. Venía a hablar conmigo de este niño. Nunca había venido ningún otro terapeuta. Sevilla, en Madrid, sí, por supuesto. Quiso escuchar lo que desde el colegio podíamos decirle, de lo que habíamos observado y sabíamos de este niño. Y quedamos gratamente sorprendidos los dos al hablar, un lenguaje común y una escucha compartida. Esto no suele ser habitual en Andalucía y menos hace casi 30 años. Fue de gran ayuda para el niño esa comunicación y ese interés de su terapeuta por él, ese compartir lo que él sabía de Manolito y lo que nosotros desde el colegio habíamos podido observar de su tristeza, de su inquietud, de sentirse como un paquete que iba de casa de papá a casa de mamá con su maletita. ¿Te acuerdas? Papá, mamá, papi, mami, tenían 4. Y después otra más. Es verdad. No lo habíamos hablado, ¿eh? ¿Te acuerdas bien? Creo que como yo. Y ese intercambio no solamente fue fructífero en ese caso, sino que es fructífero siempre. Si podemos hacerlo desde una mirada y una escucha psicoanalítica, es decir, desde una mirada en profundidad. Conocer el sufrimiento de ese niño nos ayudó a poder orientar a los padres, cada uno desde su ámbito, también a sus profesores. Y por otra parte, este niño, si no lo llega a ver Cayetano, hubiera sido diagnosticado de TDAH. De acuerdo con ello. Escuchando también ayer a nuestros colegas del grupo de investigación en educación y psicoanálisis y del taller de nuevas parentalidades, en una presentación titulada Padres y maestros al borde de un ataque de nervios, pensaba en todo este trabajo fundamental y preventivo que se puede hacer y que se debe hacer desde la escuela. Me parece que este libro, si no me conoces, no me inventes, es de gran ayuda para padres que con un lenguaje, reitero, porque es muy sobresaliente en él, este lenguaje sencillo y cercano, como es él, explica diferentes momentos de la evolución del niño, las dificultades que pueden ir apareciendo, el desconcierto, la extrañeza, y cómo una adecuada intervención puede facilitar la comprensión y la ayuda tanto al niño como a los padres. Su forma de escritura, con ese nosotros los padres, como viene en todo el libro, cuando lo leáis, o quien lo ha leído lo conoce, lo sabe, le hace incluirse en ese proceso y no quedar fuera solamente como observador. Ilustra todo lo que describe con casos de su nutrida práctica clínica y también a través de las reuniones con padres, que puedo decir que son multitudinarias y interactivas. He participado en varias de ellas y tiene una gran experiencia y mucho reconocimiento en nuestra ciudad. Siempre está pensando en abordar temas actuales, candentes, y para ellos en muchas ocasiones se acompaña de profesionales de su confianza para poder hacer desde un enfoque multidisciplinar el abordaje de temas muy importantes para ser pensados y tratados desde distintas perspectivas. El psicoanálisis siempre está en la base. Por ejemplo, uno de los temas en los que participé con él hace pocos años
fue acerca de la prevención del bullying. Cayetano organizó varias reuniones con profesores, por un lado, y con padres por otros, pero no 30 padres, 150, una cosa así, tiene una capacidad de convocatoria impresionante. El equipo estaba formado por 4 psicoanalistas, 3 de la SEP, uno de la PM, que soy yo, 2 psiquiatras, Cayetano y Antonio García de la Plata, y Silvia García de la Vega, y yo como psicólogas. Una maestra, una directora de educación infantil, un policía y un abogado. Después de estas reuniones hicimos intervenciones en los colegios que tuvieron interés por ello, y se produjo un rico intercambio que nos fue sumamente útil a todos los que participamos. Claro, sí, bueno, no quería entrar más en detalle, pero sí, luego la intervención fue en los colegios en los que estuvieron interesados y tuvimos una intervención muy interesante, muy bonita, que luego hicimos la devolución. Estuvo muy bien y presentamos en Londres, en la IPA, en el Congreso de la IPA, luego también en Barcelona, en Barcelona, en Sevilla, en Málaga, en distintos sitios. Sí. Bueno, volviendo al libro que nos convoca hoy, aborda temas muy importantes, siempre desde una mirada psicoanalítica, de forma muy asequible para los padres, trata de la paternidad y la maternidad desde los inicios. ¿Qué ocurre en estos padres cuando van a tener un hijo? Desde la elección del nombre, las fantasías que hay alrededor de este, como la manera en la que se le irá, qué fantasías aparecen alrededor de este, cómo la manera en la que se le nombre irá configurando la forma de ser del bebé, cómo la propia historia de los padres está muy presente y marca la relación con los hijos, rescata la figura de los abuelos de una forma que me gusta mucho, y a través de ellos aparecen los recuerdos de esos padres como bebés, los padres de esos bebés como cuando fueron ellos mismos bebés, trenzando una cadena intergeneracional. Habla también de su experiencia en la observación de bebés y lo ejemplifica a través de un bonito y emotivo caso. Nos comenta en su libro que cuando hay dificultades es importante no dejarlo pasar y consultar. A veces no es necesario el tratamiento del niño, sino que a través de algunas entrevistas con los padres se puede ayudar a entender y ordenar aquello que les está pasando. Pero también advierte que el tiempo perdido puede hacer que muchos de los funcionamientos perturbadores se consoliden y empeore el pronóstico y las posibilidades de resolución. Dice en el libro que la primera referencia psicoanalítica de un padre ayudando a un hijo a través de un psicoanalista es el caso Juanito de Freud, que conocemos bien. Trata con convicción de la inclusión de los padres en el proceso terapéutico de sus hijos como alianza esperanzadora y clarificadora de las dificultades por las que atraviesan sus hijos, a la vez que permite ayudarles a tener un mayor y un mejor conocimiento de ellos. Lo que más puede angustiar es lo desconocido, y poder dar luz y poner palabras o en palabras los miedos, las angustias, las preocupaciones de los hijos a los padres resulta tranquilizador, así como los hijos poder conocer y acercarse más y mejor a las preocupaciones y dificultades de los padres. Nos habla de la herida narcisista que supone para los padres, como decía también Daniel, el consultar, como una constatación de que algo han hecho o están haciendo mal. Poder abordar esta demanda como una oportunidad de reconocimiento y profundización de ellos mismos como padres y de sus hijos y sus dificultades desde otro vértice, desde otra mirada. También de la importancia de no juzgar sin conocer, de poder profundizar para acceder a otro lugar que no sea lo aparente o superficial, sino desde un abordaje profundo, para poder hacerlo más asequible para su comprensión. Porque sin esto, dice Cayetano, no nos enteraremos de nada. A la vez, dice que no hay que plantear
que estos tratamientos serán mágicos e inmediatos, sino que requieren su tiempo y su implicación también por parte de ellos, de los padres. Con respecto al trabajo con adolescentes, dice Cayetano, que nunca ninguno se ha negado a seguir un tratamiento sabiendo que los padres estarán incluidos en él. Al revés, pienso que es algo tranquilizador saber que los padres se interesan por ellos y acuden para que les ayuden, porque ellos no lo saben todo y ya no son los padres idealizados de la infancia, pero como dice Tano, tendrán que hacer un reseteo importante durante esta etapa. En el libro también habla de las distintas características del momento adolescente y de lo necesario de la comunicación que ha de haberse establecido en etapas anteriores, y enumera los diferentes desafíos que tiene el adolescente, todos esos desafíos que estudiamos en profundidad cuando vemos a un adolescente, ¿no? El cambio de cuerpo de forma irreversible, la desidealización de los padres de la infancia, la despedida de la propia infancia, sentir como una humillación consultar o depender de los padres, adquirir una identidad nueva, el enfrentarse al sexo y a su orientación sexual, los amores y desengaños amorosos, entre otras. Cita también como a modo de, bueno, de factores a tener en cuenta por qué habría que consultar y qué síntomas entrañan ya un riesgo el simple hecho de observarlos, ¿no? El retraso en el desarrollo, un comportamiento llamativo reiterado, hijos muy pegados, excesivamente pegados a los padres, síntomas de patologías graves como delirios o insomnios graves, los diagnósticos TDAH donde hay tantos falsos positivos, el cuerpo como escenario del conflicto, el fracaso escolar, las ideas suicidas, así como falta de comunicación no verbal, bebés inexpresivos que no juegan, aparición de rituales obsesivos tempranos, excesiva intolerancia a la frustración, niños excesivamente buenos, problemas de alimentación, etc. En uno de los capítulos habla de los despistes de los padres más habituales y va enumerando. Me parece que lo hace de una forma muy interesante, muy bonita, porque no culpabiliza a los padres nunca, todo lo contrario. Va examinando lo que él llama despistes como una forma benévola de los errores que cometemos los padres, ¿no? Por ejemplo, comparar al hijo a la hija con un hermano, con un compañero, mostrando que no les gusta como es o cómo les gustaría que fuera, despiste de no hablar o de no explicar a los hijos, de ignorar la realidad interna del hijo, creer que los niños no se enteran de nada, que no sienten ni padecen, despreciar o insultar a los hijos. Como son los padres, siempre tienen la razón. El tema de las separaciones, el sufrimiento que sienten los niños y las distintas modalidades de utilización que hay de los hijos. No saber rescatar las cosas buenas de los hijos y transmitírselas. En otro capítulo porque he tratado un poco de acercar el libro, porque quien no lo ha leído, para que tenga deseos de leerlo, ¿no? Para saber de qué va y cómo lo expone él en su... de qué manera lo hace, ¿no? En otro capítulo trata de la digitalización familiar y de cómo el móvil se convierte en un protagonista dentro de las familias. Habla de la sobreutilización, de la adicción, de su utilización como refugio, donde aprovecha para hablar de la tolerancia a la frustración y de la aceptación progresiva de las pérdidas que va teniendo el niño desde que es bebé. Todo esto que es tan importante, que los padres no tienen conciencia de ello, lo explica sumamente bien. En fin, pienso que es un libro muy recomendable para padres, que a la vez plasma la necesidad y la utilidad de salir de la comodidad de nuestras consultas para poder llegar a muchas personas de distintos ámbitos que con nuestro enfoque, con el conocimiento y la experiencia de muchos años de trabajo, poder
ayudar a tener una mayor y mejor comprensión de aquello a lo que se enfrentan como padres, educadores, niños o adolescentes. Los psicoanalistas tenemos por delante un gran trabajo para llevar a cabo desde los inicios del psiquismo y dar cuenta de ello dentro de nuestras consultas, tanto dentro de nuestras consultas como fuera de ellas. Gracias. Muchas gracias, Teresa. Muchas gracias. Bueno, por último, vamos a presentar al autor, Cayetano García Castrillón. Cayetano es médico psiquiatra, psicoanalista con plenas funciones didácticas de la Sociedad Española de Psicoanálisis y miembro invitado de la Asociación Psicoanalítica de Madrid y de la Asociación Internacional Psicoanalítica IPA. Director de la Unidad de Atención a Padres de Sevilla. Miembro del Consejo Directivo de la Revista de Psicopatología y Salud Mental del Niño y del Adolescente de la Fundación Orienta en Barcelona. Imparte cursos y formación en diferentes instituciones. Por ejemplo, el curso llamado El acoso escolar, una tragedia con y sin rostros, que es un curso que se impartió junto con el Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y centros educativos de la Delegación de Gobierno en Andalucía. También organizador y docente en la campaña de prevención contra el acoso escolar, los años 2015 y 2018, con la colaboración del Cuerpo Nacional de Policía, colegios y otros profesionales, dirigido a padres, profesores y alumnos de 6 y 12 años en los propios centros escolares. Impartió en marzo del 2012 el curso Socorro, soy tutor en el Colegio Virgencita del Rosario de Sevilla, dirigido a profesores de primaria y secundaria que realizan actividades de tutoría. Bueno, adelante Cayetano, tienes la palabra. Bueno, me toca ya. Lo primero, muchas gracias Raquel, Daniel, Teresa. Hombre, estar aquí en la Biblioteca Rayo, ¿no? Pepe Rayo también, ¿no? Se llama la biblioteca, que como le comentaba Daniel, el amigo de mi padre, que es el que nos metió el gusanillo de esto del psicoanálisis, pues hace que estar yo aquí, aunque mi padre no está, pues sea un momento bastante entrañable. Después también quiero agradecer no solo a la Comisión de Biblioteca y de Publicaciones, ¿no? La acogida que me habéis brindado, sino también agradecer a la APM, a Teresa, Daniel, Elina Wessler, Sabina Duri, Cerroteta, Damián, Pilar, Alberquilla, a Alberto, a todos los que he conocido, porque en un momento dado llamé a la puerta para ser miembro invitado y me aceptasteis como miembro invitado. Puedo decir que tratáis estupendamente a los invitados. O sea, que yo sigo de invitado con este trato de lujo que me dais. En fin. Así que muchísimas gracias. Quería aprovechar este momento para agradecerlo. Entrando ya en el libro, yo no soy escritor. Era muy disléxico de pequeño. Y tampoco soy un psicoanalista de escribir artículos, con lo cual me he buscado la vida hablando y dando conferencias, que en eso me he sentido más cómodo. Entonces os quiero contar la parte visible y la no visible del libro, ¿de acuerdo? Y luego haré algunos comentarios, si me permite Raquel, de lo que Daniel y amablemente Teresa han comentado, que, en fin, se queda un poco uno abrumado, la verdad. El libro, os voy a comentar cómo nace el libro. El libro nace de una casualidad, al menos conscientemente, que fue la siguiente. Un día me llega un señor mayor de 60 y largos años y me empieza a contar, tengo un hijo de 27 o 26 que está atascado y le pasa esto a mi hijo, tal y cual, total, que yo le digo al hombre, ¿y no le ha dicho a su hijo que vaya a una terapia? O si quiere le dice a su hijo que venga a hablar aquí conmigo. Dice, Cayetano, imposible, no hay manera. Digo, yo ya me quedé un poco fuera de juego, ¿no? Y entonces en un momento dado me dice, ¿qué hacemos, Cayetano? Y digo, ostras, vaya pregunta. Digo, pues no lo sé. Mire, se me ocurre que venga usted cada 15 días,
hablemos, a ver si viendo cómo usted le habla a su hijo, él le responde, se nos ocurre algo y puede cambiar la situación. Le digo, pero voy a decir una cosa, sinceramente no lo he hecho nunca. O sea que si usted quiere, tiramos para adelante, pero que no lo he hecho nunca, ¿eh? ¿Qué quiere hacer? Dice, bueno, venga, Cayetano, vamos. Y tiramos para adelante. Yo estaba pensando en qué lío me estoy metiendo, pero bueno. Total. Ahí venía el hombre con su libretita, apuntando. Cayetano, ¿puedo coger la libretita? ¿Puedo apuntar? Digo, joder, apunte lo que quiera. Tiene que preguntar. Ya. A veces decía, apunte esto, a ver si funciona, ¿no? No me traigo el boli, Cayetano, yo tengo aquí 30 bolígrafos. Total, que el chaval no sabía que el padre venía. Acordamos en que no le dijera nada, pero pensando que le podía humillar. Y total, como los padres hacemos muchas cosas detrás de los hijos sin que se enteren, tampoco entramos en pecado original ni en el no original. El caso es que al año y medio el chaval se desatascó. Siguió con la carrera, no sé qué, se buscó trabajo y el hombre se fue. Se fue. Me mandaba un WhatsApp de vez en cuando diciendo, le estoy enormemente agradecido. Y yo pensaba que viene un éxito de vez en cuando, no viene mal, ¿no? Para la moral de la profesión, ¿no? El caso es que el hombre a los 2 años así me llama. Cayetano. Digo, ¿qué pasa? Ahora el que quiere una terapia soy yo para mí. Digo, pues vamos, pues muy bien, vamos a la terapia. Es decir, este buen hombre, cuando se había tranquilizado como padre, se dio permiso para poder iniciar su terapia. ¿Qué pasó a raíz de eso? Que yo pensé, digo, que torpe he estado tantos años. Digo, yo sabía que los padres tenían potencial, pero tanto potencial, yo no me lo imaginaba. Pero para nada. Digo, pues yo voy a empezar a ver a los padres, porque yo los veía una vez, 2 veces, veía a Manolito era el pobre, tenía un lío, ahora veo a los padres de vez en cuando. Digo yo, no. Yo voy a ver a los padres una vez, no, 2, no, 3, 4, 6. Digo, no, mira, déjate de historias superyoicas, las que te dé la gana. Total, que así lo hice. No sé cómo es la formación aquí, pero donde yo hice la formación, que es la Sociedad Española del Psicoanálisis, yo hacía esto, ¿no? Bueno, no hacía esto de tantas veces ver a los padres, pero lo veía de vez en cuando, ¿no? Entonces algún que otro supervisor me tiraba de la oreja. Sobre todo conforme iban creciendo, ¿qué haces viendo tanto a los padres? Mándaselo a un compañero. Yo como fui el lacayo, como candidato, que no me dejaban tener mi identidad, o yo no me la buscaba bien, Raquel, pues a veces echaba cuenta y le mandaba a un compañero, pero había una cierta disociación, no funcionaba y otros los veía yo. Claro, los supervisores me seguían diciendo las cosas, algunos, porque no le echaba cuenta. Pero bueno, no vamos a entrar aquí en el proceso de consolidación de la identidad del candidato y la identidad del psicoanalista respecto de las supervisiones, que sería para que Daniel o Teresa escribieran otro libro. Yo no. No me van a echar del patio, ¿no? Pero bueno, producía cierta disociación, ansiedad y no funcionaba. Y yo seguía para adelante, ¿no? Entonces empiezo a ver esto, ¿no? Muchas veces a los padres. Y me empiezo a dar cuenta, que ahí nace el título del libro, que los padres etiquetan a los chicos, etiquetan mucho, y que la curiosidad se le había colapsado. No es que no la tuvieran, se había colapsado. No estaba operativa. Y había, lo voy a decir en general, porque si no me extendería mucho, pero 4 motivos fundamentales que yo he visto con la experiencia que voy teniendo que lo producían, que eran la desinformación acerca del hijo, cómo le va en el cole, cómo se cuenta, como en una charla con 200 padres de adolescentes, un día les pregunté, ¿cuál de vosotros en el último mes le ha preguntado a vuestro hijo o vuestra hija cómo está? Que levante la mano. No levantó la mano ninguno. Eso sí, todos hablaban del cuarto y del móvil y de eso sí, pero de cómo estás, hijo mío, nada. Es decir, el nivel de desinformación, la ansiedad de los padres,
La ansiedad de los padres puede ser de 1000 tipos variadas, pero básicamente la ansiedad de un padre es distinta a la de un hijo. La de los padres a futuro y la de los hijos son ansiedades a corto plazo, con lo cual hay un desfase. Los miedos proyectados de los padres sobre los hijos. La semana pasada, por ejemplo, vi a una chica de 12 años, venían los padres, no sé si veis chicos vosotros, pero se termina la sesión, se levanta el padre, la niña, la madre mira al padre, le hace así, como vete, vete y yo me quedo. Joder, se fue el padre y la niña, se quedó la madre. Para decirme, es que mi hija, perdón, es que tengo un hermano que tiene problemas de adicción y mi hija tiene algunos rasgos que me parece a mi hermano. Y claro, yo estoy encima de ella. Y yo dije, ya me había dado cuenta que algo aquí pasaba, ¿no? Es decir, ese miedo, esta madre ya lo estaba reconociendo como un elemento que intervenía. Lo ha nombrado Daniel, el otro, el más grave de todos, para mí, producto estrella de gravedad, la soberbia o narcisismo. Sabes que los postkleinianos hablan de thick skin, o sea, narcisismo de piel gruesa y de piel fina. Thick skin, creo que la soberbia o narcisismo de piel fina no es narcisismo realmente, pero esta soberbia es muy, muy, muy seria, porque, lo digo en el libro, produce sordera emocional y funcionamientos tiránicos, extremadamente grave. Más que padres con núcleos psicóticos y eso, pero con diferencia, ¿no? Bueno, pues este cóctel, que cada elemento se perfila en función de cada situación, se traduce en dolor, ¿vale? Dolor psíquico. El dolor psíquico. Y en otras dos cosas que ahora voy a decir. Pero el dolor psíquico es muy importante en los padres. ¿Por qué? Y creo que pongo este ejemplo en el libro. Si a mí me duele la muela, a mí que no me cuenten comprensión, ni que a mí, o que el dentista me pinche, me arranque la muela, a mí que me lo quiten rápido. Y eso buscan los padres en los hijos. ¿Cómo? Y otra consecuencia, que son tomar medidas a toda prisa, poco realistas y nada afectivas. Empieza la espiral que comentaba Daniel. Pero hay otro problema. Este no lo he puesto en el libro porque lo voy averiguando conforme voy trabajando esto. Bueno, pues entonces, esto, ¿cómo se dice? Un spoiler de esto, ¿no? Adelanto, ¿no? Que es la dependencia que se genera respecto del hijo. Para los padres el hijo ya no es una persona conflictiva, es del que depende la solución de la vida familiar. Y entonces es, por favor, hijo, arregla lo que te pasa porque es que si no nos hundimos ya todos. Si se llega a este punto, mal asunto. ¿De acuerdo? Mal asunto. Total, que yo le digo a los padres, nos vamos a ver muchas veces y les explico. Yo pongo en el libro que vamos a conocer la situación lo más a fondo posible. También mi pretensión, y los que habéis visto niños y adolescentes lo habéis padecido, bueno, y con adultos también, que también les transmito esto y en el fondo también quiero que me conozcan, que vean cómo respiro, qué pienso, que no soy un rival, aunque rivalicen, ¿no? Daniel y yo hemos jugado al baloncesto. Nosotros teníamos rivales, pero competimos, no rivalizamos para destruir al otro. No sé si lo he explicado bien, ¿no? Pero ¿entendéis? Esto es muy importante para que también puedan coger cierta confianza en que lo que decimos no son cosas raras y para aliviar el sentimiento de culpa. Mira, el otro día había una madre que decía, ay, qué culpable me siento, Cayetano, qué culpable. La verdad es que me cansó un poco en la cabeza. Bueno, mire, vale, si quiere que le diga que es culpable, fustíguese lo que le dé la gana. Pero ahora, ¿qué hacemos? Porque si nos quedamos ahí no vamos a avanzar. Aquí no acierta nadie. Y nosotros tampoco. Entonces, fortalecer el vínculo conmigo es absolutamente esencial, porque si no yo dejo a unos padres con desinformación, ansiedad, pidiéndole al niño y tal, y eso no lo puedo permitir. ¿Qué sucede cuando les digo esto?
sucede? Se quedan extrañados, ¿no? Porque ellos piensan que yo soy el dentista, la muela es el niño y ellos están fuera, ¿no? Pero a veces les explico, es que tal vez la demanda hacia su hijo es tan fuerte que él no puede arrancar. Tenemos que arrancar los adultos. Tenemos que ser la figura adulta a las que pongamos cierta cohesión. ¿Eh? Y entonces le explico esto y dice, bueno, entonces, ¿qué pasa? Esto me lo han dicho muchas veces. ¿Qué pasa? Si lo comprendemos, no le decimos nada al niño, ¿o qué? Hombre, no. Comprensión no es sinónimo de barra libre. Comprensión es tener más maniobrabilidad, porque ya si le va a decir algo al niño o a tu hijo, díselo de otra manera. Explícaselo, fundamentaselo. No para callarse, ni muchísimo menos. Y otro malentendido, que por eso contaba la anécdota de la señora de la culpa, y es un malentendido dentro de las sesiones, y yo no sé aquí cómo será en Madrid, pero por ahí es el sentimiento de culpa, que muchos padres se creen que los terapeutas o los psicoanalistas estamos para culpar, y desde fuera acusan al psicoanálisis, de que nos dedicamos a culpabilizar a los padres. Vamos, yo lo he escuchado muchísimas veces. Total, yo empiezo a hacer el trabajo así, a veces no veo al niño, hasta que yo me aburra, entre comillas, haya visto lo suficientemente tiempo a los padres, y en una ocasión, con los primeros padres que empecé, era un chaval de 12 años, que en un momento dado les dice, oye, a los padres, dile al jefe que cuándo voy a ir a hablar yo, porque yo le había dicho a los padres que le diga, sí, yo era el jefe, sí, pues yo le digo a los padres, decirle a vuestro hijo que vamos a hablar aquí de él también, que algún día querré hablar yo con él, o si él quiere que me lo diga a mí. O sea, ya no me traes al niño señalado, como dirán los sistémicos y tal, ¿no? Y total, que hablé con el chaval. Y le digo, oye, ¿qué te parece la primera pregunta, ¿qué te parece el trabajo que vamos haciendo tus padres y yo aquí? Está bien. Bueno, pero cuéntame algo más. Bueno, yo veo que intentan hablar conmigo así, como muy psicológico. Digo, eso es lo que yo quiero, pero ¿lo hacen bien o no? ¿Lo hacemos bien o no? O sea, yo me muestro como objeto, sujeto a crítica también. ¿Qué hago en el fondo? Tampoco he inventado la pólvora. Estimular el lado adulto. Después de eso le pregunto al chaval, más inteligente que un rayo. Digo, ¿y a ti qué te pasa? ¿Que tus padres están así contigo? Dice, ¿qué me pasa? Te lo voy a decir, Cayetano, que soy un vago. Te lo reconozco. Bueno, pues mira, me alegro que tú reconozcas lo que te pasa, porque es que tus padres también dicen que tú eres un vago, ¿sabes? Es decir, y quizás tú no sabes qué problemas te puede estar reportando eso o te pueda reportar, ¿no? Entonces, claro, para que lo sepáis, a veces le digo a los chicos, mira, hablamos varias veces, igual tienes que tener tú una terapia para eso y tal, ¿no? A este no le hizo falta. Se espabiló rápido, pero para diciendo, oye, que si te toca a ti también, que ya la toca a tus padres, vete tomando nota por si acaso. Pero este me había nombrado también, digamos, el jefe, ¿no? Yo lo llamo el intermediario. A veces lo he hecho al revés. Veo primero a los chavales y luego a los padres. Entonces cuento el caso de la anécdota de una chavala de 19 años. Tenía una bronca con los padres. Vamos, mis padres son unos cabrones. No sé qué. Digo, ¿tú quieres que yo hable con tus padres a ver qué pasa? Pero déjame que yo hable con ellos para enterarme un poco más. Ya veo que estás muy disgustada con ellos y no estás nada de acuerdo. Y luego hablamos más adelante. ¿Te parece bien? ¿Me dejas? ¿Me dejas? Pero le pido permiso. Vale, Cayetano. Total, llegan los padres. Los padres eran una mujer, ¿no? Y el padre era un hombre de campo de esto que debe tener tomatera o melón. Con una cara así. Digo, joder. Veremos a ver. Se sienta el padre y me dice, ¿qué pasa? Que me ha dicho mi hija que me prepare para la bronca que me va a echar. Digo, yo no le he dicho eso a su hija. Y yo pensando, Dios, ahora la voy a meter en un lío a la chavala, porque claro,
Si le digo eso, oye, ¿tú qué le has dicho que él dice que no dice, no? Digo, les voy a explicar lo que yo creo que ha pasado. Yo creo que su hija tenía tantas ganas de que la escuchara alguien, que yo la he escuchado, y tantas ganas de sentir que yo soy su aliado, que ella piensa que yo me he mimetizado con ella. De alguna forma, debe pensar que yo no discrepo en nada para poder confiar en mí, ya que discrepa tanto con ustedes. Debe ser una forma de así abrir camino a ver si esto se arregla. Se ha mimetizado, ¿no? Y entonces los padres se quedaron tranquilos y no dijeron nada a la chica. Pero esta chica también me había nombrado intermediario. Me había dado un sitio. Tanto en un caso como en otro, si hubiera empezado con una terapia, digamos, con los niños, ver 2 veces a los padres, esto se ha acabado, vamos, el partido está perdido antes de empezar. Y esto tiene que ver con el último capítulo del libro. Caso Juanito. Lo que yo escribo en el libro lo escribí en el año 2003, en una conferencia. Pero esa no era para padres, era para colegas. Y si nos fijamos, el Juanito le dicen, si lo leéis o acordáis del caso, yo cuando dicen no acordáis del caso, yo nunca me acuerdo, ¿no? Yo hago que sí, pero es que no. Bueno, o soy didacta, pues hay que decir que sí. El caso es que en una frase que pongo ahí, Juanito le dice al padre, escríbeselo al profesor. Cuando el padre le está reprochando a Juanito que pensar que quería que se muriera la hermana, ¿no? Era muy malo. Es un niño bueno, no lo piensa. Y entonces Juanito le dice, pensarlo no es hacerlo. Juanito, que tenía 5 años, era más listo que la puñeta. Ya se había dado cuenta que el padre se había equivocado. Pero se había dado cuenta que el padre no le estaba entendiendo. Y dice, escríbeselo al profesor. ¿Qué había hecho Juanito? Lo había nombrado intermediario. O sea, Juanito sabía, inconsciente o conscientemente, o como sea, pero lo sabía, que el padre necesitaba un tercero para elaborar, para que se lo dijera y cambiara el diálogo. Y Freud va y lo hace. Ahora voy a hablar de los abuelos y de los móviles, pero meto la cuña. La cuña es la siguiente. ¿Qué? 5 minutitos más o menos, para dejar 15 minutos de diálogo. Vale, ¿Parece? voy rápido. La cuña es la siguiente. Me quedan 3 minutos, no te preocupes. ¿Cómo es posible que no haya un departamento de niños y adolescentes? ¿Por qué no hay un departamento de padres? A Freud no le dio tiempo a hacer todo. ¿Es que lo que decía la madre del miedo que contaba antes no es transferencia? ¿Es que no es un proceso transferencial, objeto o sujeto posiblemente de análisis? ¿Por qué no lo hay en las instituciones? Esos cursos de parentalidad, todos los que queráis. ¿Por qué no se hace algo organizado, pensado, para poderle brindar esas opciones? Otra cosa, Oye, con los adultos todos hablamos de transferencia, de paterna, materna, de todas las direcciones, colores, habido y por haber, proyecciones y todo lo que... Es que con los niños la transferencia es en directo, con los padres, los adultos en diferido. ¿A qué estamos esperando? ¿Por qué no? Yo creo que es un desafío. Igual hay alguna institución que lo hace. Pero yo, como no voy a mandar nunca en ninguna institución, pues yo lo digo por si alguien coge el órdago. Teresa, no, Daniel tampoco va a mandar, ¿no? En ningún lado, ¿no? Ahora, ¿no? Sí. Bueno, eso es lo que yo quería plantear. Por último, los abuelos. Yo me parece una figura fundamental, creo que merecen un reconocimiento. Ahí pongo el ejemplo de la tortilla de patata, ¿no? La nieta que va y se toma la tortilla de patata, le gusta más que la de la madre se pone celosa y le cuenta de todo. Voy a contar una anécdota. Tengo una vecina que son profesores jubilados y al marido le han operado de la rodilla. Y entonces le di el libro, mira, leer el libro, por si está ya ahí la rehabilitación, muertos de asco y tal. Y me dice, me viene a los 2 o 3 días la vecina y dice, Cayetano, te voy a ser sincera. Digo, dime, yo me había asustado. Dime. He leído el libro, bueno, no lo he leído. Sinceramente, solo lo de los abuelos, que es lo que me interesa. Digo, me parece muy bien.
Lo mío no es la tortilla de patatas, son las albóndigas. Digo, joder, esto es una albóndiga del carajo. Dice, sí, vienen todos mis nietos. Ahora eso sí. Mi nieta de 20 años era de cosas que me cuenta. Dijo, hombre, va buscando tu consejo. Entonces le pregunté, ¿pero te ha gustado? Porque yo no soy abuelo. ¿He estado cercano a la posición del abuelo? Y dice, sí, me ha gustado mucho. Entonces me quedé tranquilo. Lo quería decir. Por otro lado, el móvil. Y con eso ya voy acabando. El puñetero móvil. Puñetero. Es un desastre. Cultura de la inmediatez, de la mentira, de la falsedad, de estimula la identificación imitativa con el TikTok, horroroso. Con profesores lo sabemos. Pero yo creo que es un producto nocivo para la salud mental del niño y del adolescente. Punto. Os voy a poner un ejemplo con este acá. Venía en el tren la semana pasada aquí a Madrid. ¿Vale? Detrás, venga con mi mujer, detrás un niño de 3 años, con su padre y con su madre. Niño era una cotorra. Papá, caballitos. Papá, hay piedras. Papá, esto no tiene alas. No, son los aviones. Papá, ¿qué corre más, el tren o la moto? El tren. Papá, ¿me estoy portando bien? Sí. Papá, ¿me estoy portando bien como un galgo? Eso ya no lo entendí. Papá, debieron ser mexicanos, creo. ¿Me prestas el celular? No, no hay celular. Así todo el viaje. El padre tenía más paciencia y yo me estaba riendo todo el rato. Digo, este niño llega al cole más espabilado y está viviendo el vínculo. Delante mía. O sea, por detrás lo pasé bien y por delante lo pasé mal. Una niña de 6, 7 meses, de cuando ya se ponen de pie, ¿vale? Se pone de pie, mirando por la ventanilla del AVE, metiendo el dedito en la rejita que tiene la ventana el AVE, que es para el aire acondicionado. Y ahora va la madre y le casca la tablet así. Así como os digo, pues, yo vaya tela. Sale la cara de una mujer y la niña dándole con el dedo a la cara de la mujer. Total, la niña empieza a protestar, la coge la madre y la sienta. Se levanta otra vez, se da la vuelta, me saluda a mí, a mi mujer. Las mujeres cuando le saluda a un niño le encanta y las de alrededor todas locas de contentas saludando a la niña. Yo la niña digo, fu, la madre la coge, la sienta, le pone la tablet. Ahora llega el padre. La coge en brazos y yo estaba en la zona donde está entre vagones, ¿sabéis? Que está la plataforma. Coge el padre, digo, hombre, a ver si el padre es un mojón para mí. El padre, coge el padre a la niña así y con el móvil aquí. Esa niña no va a tener la experiencia del vínculo. Ayer, antes de ayer, leía de un investigador que hablaba de la inteligencia artificial y parafraseando decía, no me acuerdo la frase, pero viene a decir, inteligencia del siglo XXI es cascarle pantallas a los niños por delante de entrada. Esa niña, si sigue así, no va a hablar como el de atrás. Pero ese no es el problema. El problema es que no va a saber qué es el vínculo. Luego los padres van a decir, es que el problema en casa es el móvil. Pues no es el móvil, es que no hay vínculo. Si es que aunque quites el móvil, no saben qué hacer, porque es desconocido. Y por eso yo creo que, bueno, por eso le he dedicado una parte muy, muy importante. Además, que digo ahí que hace de apaciguador, anestésico, adictivo, bla, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Y sin más, pues aquí me detengo, espero no haberme pasado de tiempo. Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias, Cayetano. Bueno, antes de dar paso al diálogo en la sala, sí os quiero comentar que el libro se puede adquirir en numerosas librerías, entre ellas la Casa del Libro, FNAC, el Corte Inglés, y también lo podéis comprar a través de la página de la editorial, www.octaedro.com, www.octaedro.com, ¿vale? Pero bueno, se encuentra en muchas librerías. Bueno, ahora ya sin más, os invito a participar con comentarios, preguntas, sugerencias a los que estáis aquí y a los que estáis también siguiéndonos desde la pantalla. Como sabéis, yo os dije al inicio, los que estáis a través del Zoom, por favor, utilizando la función levantar la mano. Gracias. No.
Bueno, Cayetano, tengo tu libro porque me lo has regalado tú además. Vamos, lo habría comprado también pagándolo. Vamos. Vamos a ver, yo soy analista de niños también y adolescentes. A mí me parece fundamental poderles ayudar a los... Vamos, el título a mí me ha encantado. Me parece que es un título muy sugerente y que además te impacta en cierta medida, ¿no? Y a mí sí me parece, o por lo menos en mi experiencia, también es muy importante porque el hijo que los padres traen no tiene nada que ver en general con él. Yo creo que cuando uno les ayuda, vamos, yo no les veo tantas veces como tú también, pero me parece que cuando los padres descubren a su hijo, cuando entienden que ese hijo está sufriendo y no que les está haciendo la puñeta, porque muchas veces lo que vienen es para que no les dé la tabarra y tú les tienes que ayudar a entender que lo lógico, vamos, entendiendo además que el malestar y el sufrimiento en cierta dosis forma parte de la vida, vamos, y que es importante convivir con él, ¿no? Pero de repente empiezan a descubrir un hijo con el que se pueden acercar de otra manera. Yo, por ejemplo, en mi caso, cuando son niños muy pequeños, los veo juntos con los padres y muchas veces trabajo junto con los padres cuando son menos de 5 años, 3 años. Y también a veces con los adolescentes les veo juntos o tengo las... Porque además de entender al hijo, me parece que a veces también entender al hijo estando presentes. O sea, lo que pasa es que yo creo que es que depende de cada caso. También, o sea, es según el olfato o la experiencia te va diciendo. Pero bueno, lo que me parece muy importante del libro es un libro que ayuda a los padres a pensar en su hijo más allá de lo que aparentemente se ve. Y luego yo diría que una capacidad, o sea, que los que trabajamos con niños y adolescentes, también creo que los niños nos enseñan a ser más sencillos hablando, ¿eh? El niño te enseña, o sea, también, y creo que es una escuela, vamos, y me parece que es una experiencia que te ayuda a entender a los adultos brutalmente. Vamos, yo te doy la enhorabuena porque creo que transmitir el valor del trabajo con los niños y luego algo que tú has dicho muy importante, de repente uno puede empezar a pensar y a lo mejor ya no proyecta tanto sobre su hijo, ya descubre que el problema no es su hijo como ese padre, que es muy bonito el caso, que luego él le sirve para darse cuenta que él necesita una ayuda. O sea que muchas gracias. Vamos, no sé si... Gracias, Alberto. ¿Yo puedo comentar? Claro, por supuesto. Sí, estoy muy de acuerdo, ¿no? Enlazando lo que dices con lo que decía Daniel, ¿no? Un poco en cuanto que tiene truco o el título. Hombre, el sentido realista es que al menos los padres duden un poco, que tengan una duda sana, ¿eh? De que puedan pensar que lo que están pensando a lo mejor no es tan como ellos creen y ven, ¿eh? Y yo he puesto mucho énfasis en el trabajo con los padres porque mi experiencia es verdad, ¿no? Como tú señalas, ¿no? Se aclara, pueden comprender, pero la necesidad, al menos, a lo mejor a lo largo del tiempo, la necesidad de los padres que vamos viendo van cambiando, igual que van cambiando, ¿no? Pero una necesidad de un espacio tan imperiosa, donde ellos, los padres, a los cuales le estamos pidiendo que escuchen mejor a sus hijos, muchos de ellos necesitan tener la experiencia de haber sido escuchados. Y eso quizás requiere un trabajo preparatorio, ¿no? Que en cierto sentido parte de lo que comento va en esa línea, para que ellos, viviendo su propia experiencia de escucha como padres, donde se incluye la diferencia entre los miembros de la pareja, si es una pareja de dos, si solo un padre o madre, no, para ver cómo se puede elaborar el conflicto y un término psicoanalítico que yo creo que se ha estudiado poco, que es la importancia
bueno, tú lo habrás estudiado mucho, de adolescentes también, pero la importancia de la identificación imitativa. Se aprende por imitación. ¿Mm? Los chicos muchas veces dicen, mis padres parecen psicólogos ahora. Se aprende imitando malamente, pero se pasa en todo. Empiezas a jugar baloncesto, eso, tú imitas al que tira bien, a Michael Jordan, a lo mejor llega o no llega, pero por lo menos algo progresa, ¿no? Y esa necesidad de poder estimular una elaboración en los padres, yo, en mi experiencia, creo que facilita lo que he comentado. ¿Puedo decir así una cosa? Sí, claro. En el trabajo con profesores, que Teresa lo sabe muy bien, un tema absolutamente fundamental. Yo creo que los terapeutas de niños y adolescentes tenemos que colaborar con el profesorado, humildemente, humildemente. A mí me enseñaron la humildad de golpe, porque en ese sitio que he dicho, que estaban más colegios, pero en este, estábamos hablando, yo y un colega, un abogado, ¿no? Que sabe mucho de educación, que vino a lo del acoso, ¿no? Entonces el profesor de gimnasia me dice, en el intermedio, en el cafelito, Cayetano, lo que más contado está muy bien, muy bonito. Pero cuando yo estoy subiendo la fila del recreo, los niños se están peleando, yo lo que le agarro y le tiro así, ya está. Es decir, digo, vale, entiendo que me has escuchado como algo demasiado teórico, vamos a ver qué se puede hacer después del agarrón que le pegas al niño. Es decir, este acercamiento a la realidad, digo por parte de los psicoanalistas, que no solo va, al menos así lo entiendo yo en el sentido del lenguaje, sino de podernos poner en el lugar del otro lo máximo posible, incluido el lenguaje, es muy facilitador. Entonces, con los padres también aprendemos su lenguaje, el lenguaje que están teniendo en casa. Nos ayuda luego mucho con los chicos. Simplemente quería señalar eso. Bueno, en el chat tenemos un comentario de Clara Fernández. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Cayetano la generosidad de crear este tipo de libros que acompañan en el proceso de ser padres. Es importante hacer libros como este porque no todo el mundo se puede permitir hacer terapia. Aunque aprovechamos mi marido Vicente y yo para agradecer a Cayetano y Teresa que nos han acompañado como terapeutas y ahora ya somos padres de 2 bebés. Por eso no podemos conectarnos en directo y lo hacemos por aquí. Pues, sí. Clara Sí, Fernández y Jaco. Y Vicente. Muchas gracias. Hay otra pregunta en la sala, ¿no? Sí. Sí, bueno, yo más que una pregunta también quería agradecer a Cayetano que escriba este tipo de libros, porque yo no soy psicóloga, pero como madre me parece interesantísimo y lo voy a ir a comprar. Entonces te lo agradezco sobre todo porque yo además he llevado a mis hijos con psicoanalistas y uno tiene 8, una niña tiene 15 y te puedo asegurar que sí que siento lo que dices tú, que nos falta a veces un poquito de espacio a los padres. Y es más, te diré que incluso a veces hay que distinguir entre el espacio de la madre y el padre, que a veces también nos juntáis como si fuéramos una especie de ente conjunto, el padre y la madre, los padres, pero en realidad hay un padre, hay una madre, somos diferentes. Y creo que nos falta ese espacio, realmente. Muchas gracias por intentar que lo tengamos. Oye, y muchas gracias por tu pregunta, porque llevas razón. Sí, a veces, lo que pasa es que el libro no cabe todo. A veces, no, yo por lo menos detecto una necesidad de una parte, un desacuerdo muy grande con la otra, los padres hablando, pero ves que tienen miedo de que el conflicto que puedan tener surja ahí, porque ya tienen bastante con el hijo y en el fondo se están echando la culpa. Entonces, cuando yo me veo ante esa situación, que los veo tensos, yo sí les digo, yo voy a hablar hoy contigo y el próximo día no vengas tú, ¿os parece? O les digo, tenéis la opción de decidir cómo os dé la gana de venir. La semana que viene hablo del impacto sobre los padres cuando tienen hijos discapacitados. ¿De acuerdo? O
Sabéis que el índice de separaciones aumenta enormemente, ¿eh? Y se produce este cruce de culpabilización, yo creo en el fondo porque se estimulan sentimientos de omnipotencia ante la impotencia de lo que la naturaleza no ha permitido que evolucione de una manera normal, y que eso se cruzan en la pareja, ¿m? Y que se van a ver uno el bueno y otro el malo, uno hace daño, el otro no hace daño, ¿sabéis, no? Entonces, esto que yo creo bastante corriente, pero yo creo que en el fondo, cuando un hijo tiene problemas, y lo pongo en el libro, es una frustración para los padres, no solo porque son heridas narcisistas, es que duele mucho, es que ¿qué hemos hecho mal? ¿Eh? La diferencia está en que eso traspase, que te agradezco el comentario, a lo que, bueno, no sé si el trasfondo de lo que tú cuentas eso, pero bueno, yo me lo imagino. La imaginación es libre, pero en el fondo pueden haber estos reproches cruzados que son muy peligrosos que queden fuera, ¿vale? En cuanto a la técnica del profesional, para los profesionales lo tenemos que saber, porque inconscientemente un padre y otro padre va a buscar un aliado en lo que dice el psicoanalista. Entonces llegan a casa. No sé si te ha pasado. Sí, pero esto es así. Esto es así, ¿o no? Si es que, como digo yo, es que hay que pasar por taquilla para saber de qué va la película. ¿Te has dado cuenta de lo que ha dicho el psicoanalista? Y el otro dice, ¿qué? ¿Qué ha dicho? Que al niño hay que dejarlo un ratito más viendo la tele. ¿Así os ha dicho? Sí, 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 sí. ¿Tú no lo has oído? No, pero es que ha dicho que por la mañana se tiene que levantar. No, pero tú es que no has escuchado bien, ¿eh? Entonces empiezan la escucha está tan condicionada por este cruce que al final de la entrevista, pues no dame la expresión, se va a tomar viento. ¿Quién tiene el problema? Los padres no, nosotros. Que hay que ver más veces a los padres. Por lo menos yo, porque yo a lo mejor soy torpe y no lo hago muy rápido, pero yo no. Estos no se pelean entre ellos. Pero que se peleen conmigo. Pero entre ellos no. Intentar bajarlo, ¿no? Esto es muy importante lo que dices. Tenemos otra pregunta también en la sala. Sí. Antes la de Por supuesto, las ganas de salir corriendo a buscar el libro están. Gracias porque, Tere, sí, nos llegó todo. Pero me sumo a la importancia de incluir a los padres. Por momento hay como tanto miedo a no saber cómo ser padre, que la figura del psicoanalista o el psicólogo es resuélvanme. Incluso en una época, yo soy de Caracas, recién acá, y bueno, toda la problemática social también impacta, estaban los padres tan tomados por el dolor social y por atravesados, también se montó pandemia y además había que ser maestro. Los padres no sabían cómo ser padres. Entonces el recurso del psicólogo parecía una especie de comodín, resuelvan, y por eso la inclusión de los padres a mí me ha resultado muchas veces más útil que atender al niño o al adolescente. Y bueno, aparecen todas estas cosas que vas mencionando. El tema de los límites, por ejemplo, este tema de la culpa y los límites, esa dificultad que aparece en la función paterna, no sé si la mencionas o cómo la mencionas, pero qué difícil es entender que él no es un organizador y que, bueno, la importancia de enseñar a los niños desde la función paterna a manejar la frustración justamente para, bueno, crecer y aprender a asumir la vida. Gracias y iré a buscar el libro. Estoy muy de acuerdo. Yo llamaba el psicoanalista, que es el túnel de lavado. O sea, te dejo el niño en un punto y sácamelo nuevo, reluciente. Y yo espero para recogerlo y te pago. Y yo no tengo que entrar. Coño, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Que nos colocamos en una posición omnipotente. Eso es el primero. El segundo, puede ser por dolor. Hay padres que aceptan que estemos en una posición omnipotente. Yo he pagado al psicólogo.
hágame un informe que me voy a divorciar, que yo he pagado y soy muy bueno. Pero hay otros padres que por dolor sueltan al niño, y si hacemos eso que tú dices, que eso es verdad, lo que tú dices, vamos, yo estoy de acuerdo que es un problema, es una herida narcisista innecesaria que podemos ejercer sobre los padres. Que la iatrogenia existe en psicoanálisis también, Lo estamos despreciando. ¿No? Entonces, ¿qué hacemos? A los padres dependientes de nosotros, y eso cómo repercute en el niño y en el adolescente, en la imagen interna de los padres. ¿La estamos cuidando o descuidando? O se tira el niño 30 años en terapia con nosotros, se jubila a la vez. Sí. Bueno, a la vez no, porque no vamos a tener la misma edad, pero más o menos. O sea, este aspecto que tú señalas me parece crucial. Tenemos una pregunta también de Virginia Mora. Adelante, Virginia. Hola, bueno, antes que nada quiero felicitar al autor y a todo el panel que está allí porque me ha parecido la presentación del libro fresca, amena, psicoanalítica y que ha despertado mucho mi curiosidad, ¿no? Yo también voy a salir en lo que pueda a comprarme el libro. Me ha gustado mucho el énfasis que ha puesto en darle un espacio a los padres. Anoche tuvimos una mesa, ayer en la PM, y hablábamos también de las nuevas parentalidades y de la parentalidad líquida, digamos, un poco agarrando a Simón Pomá, ¿no? Con todas estas nuevas formas de gestación, subrogada, de dar como ese espacio a los padres para que puedan entender qué pasa con ellos, saber hasta dónde es posible, como decía Daniel Schoffer, ¿no? Porque hay cosas que no se pueden saber. Pero yo te quería preguntar, Cayetano, y aparte de felicitarte porque me parece que es un libro de difusión de psicoanálisis excelente, y es difícil difundir con un lenguaje accesible. ¿Cómo haces tú, te quería preguntar, cuando los padres son muy intrusivos, entrometidos? ¿Cómo vives tú tu contratransferencia? ¿Cómo delimitas? Bueno, un poquito que hablaras de esa otra parte. Y gracias. Gracias por tus comentarios y gracias por la pregunta tan difícil. Bueno, lo tengo aquí, la contratransferencia. Fijaros, dos cuestiones. La primera, cuando yo hablo con los padres, en el sentido que comentábamos antes, de tener cuidado con la omnipotencia, que los padres vean que yo digo que no sé qué va a pasar, que no sé si lo que yo digo va a ser útil o no, me alivia a mí respecto de ellos, porque yo creo que los grandes problemas contratransferenciales con padres vienen de la omnipotencia del psicoanalista. ¡Jo! Lo que me ha pasado, no estoy diciendo a mí. Y este padre, ¿y por qué no ha hecho lo que yo he dicho? Vamos, no se lo he dicho a nadie, se lo decía a los supervisores así como en secreto, pero luego en público, como por lo menos donde yo estaba, y nadie habla muy claro, pues digo, mira, no soy raro. Pero esta frustración, esto es porque en el fondo generamos una dependencia contratransferencial como consecuencia de la omnipotencia no entendida, donde ahora establecemos una lucha con los padres. Y eso lo nota el paciente. Una de las conclusiones y de la experiencia, porque a mí la contratransferencia es un tema que me ha preocupado siempre mucho. Mucho porque me tiró en una época que nada más que había trastornos límites, que ya no sé si se puede llamar así, porque es que es muy fuerte. Y los niveles de reacciones contratransferenciales que a mí me incomodaban van desapareciendo con este encuadre. Y alguien, un amigote que me leyó el libro dice, hombre, transmite mucho sentido del humor. Es que muchas veces yo, y ahí lo pongo en algún sitio, nos acabamos riendo ante la dificultad, no solo para la desdramatización,
sino porque ese sentimiento de que más o menos estamos al mismo nivel, el mayor encuentro lo facilita. Vamos, que el roce hace el cariño, ¿sabes? Totalmente. No me acordaba de la frase de Freud, de la miseria histérica al infortunio común, ¿no? Exactamente. Gracias. A ti. Bueno, vamos a dar paso a la última intervención, o si alguien más quiere intervenir en la sala. Carmen Morales, por favor. Carmen. Sí, puedes silenciar, poner... Exacto. Ya. Sí. Bueno, buenas noches a todos y enhorabuena a ti, Cayetano, porque me ha encantado el libro, porque yo me he identificado mucho con él en el deseo de acercar la comprensión del psicoanálisis a todo el mundo, ¿no? Y poder mostrar, como tú haces con el libro, de que se puede estar hablando desde posiciones muy profundas, ¿no? Pero con una sencillez y con una facilitación de la comprensión para que el otro llegue a entender, ¿no? Que es posible hacerlo desde el psicoanálisis, ¿no? Y yo estoy cansada de escuchar todo el tiempo qué difícil es el psicoanálisis, qué complejo. Bueno, sí, pero se puede transmitir de muchas maneras, ¿no? Y creo que a veces nos olvidamos de que están ahí padres, madres, familias, adolescentes, ¿no? Que tenemos que ayudarles. Tenemos herramientas muy valiosas, ¿no? Y están sin muchas veces ponerse a disposición de la comprensión que luego se va a convertir en una transformación de un conflicto y de una ayuda. Entonces, para mí, el libro, en este sentido, ha sido de verdad un disfrute leerlo. Y te lo agradezco y hay que seguir en esta línea. Un saludo. Muchísimas gracias, Carmen, y me alegro que hayas intervenido y gracias por tu apoyo, que me han mandado un WhatsApp antes para animarme y darme buenas vibraciones, ¿no? Y un apoyo incondicional. Bueno, la labor que hace Carmen en Málaga es impresionante. O sea, se nos la ha hecho nadie en Andalucía, ¿no? Clase allí, un equipo de trabajo, o sea, no solo que yo escriba un libro, está, bueno, me alegro que te haya gustado, ¿no? Pero, y el trabajo que tú has hecho, el equipo, formación, colaboración con hospitales públicos. Oye, Carmen Morales, una psicoanalista que ha salido, como digo yo, de la pecera al mundo abierto y ha hecho una labor que encomiable, que en Sevilla no ha sucedido y es gracias a ella. O sea que viniendo de ella, que es conocedora de lo que es abrirse, pues tiene mucha fuerza su reconocimiento. Muchísimas gracias, Carmen. Gracias a ti, Cayetano, y hay que seguir en esta línea, ¿eh? Nos tenemos que animar todos. Me parece que había una intervención más en la sala, no sé si tú querías intervenir, ¿no? Vale. Bueno, pues entonces vamos a ir terminando. Gracias a todos por vuestros comentarios, vuestras preguntas y por supuesto a vosotros también. Y antes de despedirnos, quiero agradecer también a la Junta Directiva de la APM, a la Secretaría Científica, a la Secretaría Técnica, Arantxa y Ana, que hacen posible actos como el de hoy. Y por supuesto al autor, Cayetano García Castrillón, por todas sus aportaciones, sus estimulantes reflexiones por el libro y yo creo que por la transmisión, ¿no? que has hecho hoy del libro. Psicoanálisis de manera tan y como